sino que yo haga con ella. Y si un día decido que es muy incómoda, puedo llevarla con un tapicero y puedo ponerle un cojincito para que sea más cómoda. Y si después digo, ¿sabes qué? Este color negro es muy aburrido, es muy serio, ¿por qué no la tapizamos de amarillo fosforescente? Pues tapízala, ¿cuál es el problema? Y si después agarro un cúter y pongo Beto estuvo aquí, o si después le echo gasolina y la prendo en fuego, o si la aviento del 5º piso de un edificio, pues sencilla y no pasa nada. A lo mejor mis vecinos van a decir, aguas con el loco de Beto que de repente avienta sillas por ahí, pero ningún vecino va a ir ante el juez cívico a levantar un acta, a denunciar al loco vecino que avienta sillas. Lo que te va a preguntar es, ¿y le pegó a alguien? Pero nadie se va a preocupar por la silla. Obvio, ¿no? Lo triste es que lo que les acabo de describir con esta silla aplica exactamente igual para los animales en nuestro país. Las leyes mexicanas, en su gran mayoría, tratan a los animales como un objeto, ni siquiera lo consideran un ser vivo. Lo describen como un bien mueble, propiedad de su dueño. ¿Qué justicia podemos pedir para esta silla? Ninguna. Si no hay justicia para los humanos, a veces, ¿qué justicia va a poder haber para una silla? Este caso del animal que les conté de los 4 jóvenes de Nayarit, ante las leyes, esa evidencia de ese video es exactamente igual que si lo hubieran estado haciendo con este pedazo de tela. Igual, porque ante la ley ese animal es un objeto. El problema de la legislación en nuestro país respecto a este tema es que no castiga las acciones, castiga contra quien fueron cometidas. Si ese mismo video, si esa misma acción hubiera sido llevado a cabo contra una persona, evidentemente queremos suponer que las consecuencias hubieran sido muy diferentes. Pero como fue contra un perro, y además era un perro callejero, que ni siquiera tenía un dueño, pues entonces no se puede hacer nada. Entonces la multa, pues bueno, pues antes nos fue bien, antes los castigaron, porque finalmente el gobierno, la policía, las autoridades, pues tienen que actuar ante un marco legal, no pueden sacarse castigos de la manga, tienen que trabajar bajo el marco de la ley. Entonces, ese es el principal problema. Ahora, hace muy poco tiempo, aquí en su estado, aquí en Zapopan, hubo un caso terrible de una persona que quemó a 8 cachorros de una perrita que se llama Victoria. Y todo el mundo nos enteramos a través de las redes sociales, porque las redes sociales han servido mucho para difundir este tipo de situación. Y hubo muchas situaciones al respecto, ¿no? Que si los había quemado enfrente de sus 2 hijas, que si no, que en fin, una serie de cosas que obviamente cuando ya empieza la justicia a acercarse, a la gente le da miedo, porque a la gente le da miedo denunciar. Entonces queremos que haya justicia, porque todo el mundo exige justicia, ¿sabes? Si recuerdan el caso en Facebook y en YouTube y en todos lados, en Twitter, la gente, justicia, que lo cárcel, que lo bueno, de verdad, los querían matar, con razón o sin razón, pero querían que eso pasara. ¿Y qué pasa? Que aquí en Jalisco, como pasa en la gran mayoría de los estados, no estaba considerado el maltrato animal como un delito. No estaba. Entonces, no se podía actuar legalmente contra esta persona, porque ante la justicia, ante la ley, no había violado ninguna ley, no había cometido una infracción a la ley, no había cometido un delito. ¿Por qué no castigamos estas cosas para prevenir que después pasen contra una persona? Si es lo que estamos viendo, que es como un antecedente que viene de esa manera. Afortunadamente, de este caso terrible de Victoria, que por cierto quiero aprovechar para presentar a la gente que está aquí, estos grupos que ven acá al frente de azules, son de una asociación maravillosa que se llama Sanando Corazones, que está aquí en su ciudad. Ellos están en Tlajomulco, y ellos son quienes rescataron, quienes rehabilitaron, mejor dicho, a Victoria, esta perrita que fue finalmente rescatada, y que ellos se encargan de dar terapia a personas que tienen alguna discapacidad mental, algún problema de salud en ese sentido, y que han sido, tal vez no han tenido éxito en los CRIPs del Teletón y este tipo de cosas, y a través de terapias con animales, con perritos, que son rescatados de los antirrábicos además, y entrenados para esto, ellos han logrado grandes avances, porque los animales hablan un idioma diferente al nuestro, y no es raro saber que con la equinoterapia, con la delfinoterapia, con otro tipo de animales, este tipo de niños, sobre todo autistas, a veces logran grandes avances. Bueno, que sepan que eso está pasando aquí en su ciudad con Sanando Corazones, por si al final alguien quiere acercarse con ellos, va a ser muy fácil que los identifiquen. Aquí están. Pero bueno, algo positivo que surgió de este caso de la perrita Victoria es que finalmente se logró hacer una presión social tan grande que hoy, en el estado de Jalisco, gracias también al trabajo que hizo Mary,
es un delito ya el maltrato animal. Entonces, por lo menos aquí en su estado hay un gran avance, porque ya es considerado un delito susceptible por cárcel hasta por 2 o 3 años, si no estoy equivocado, y por multas de hasta, bueno, no recuerdo la cantidad exacta, pero lo importante no es la multa, sino la cárcel. El problema viene entonces ahora con la sociedad, porque podrían poner pena de muerte, si quieres, para los casos estos, pero si tú no denuncias, no hay un delito. Sin denuncia, no hay delito. Si a ti te roban tu coche, para que el seguro te lo pague, tienes que ir a levantar un acta, y tienes que ir ante el Ministerio Público, y hacer todo un papeleo, y que es engorrosísimo, y una serie de cosas terribles, pero así es, para que entonces ante la ley haya un delito que se cometió, y entonces pues hay que perseguirlo, y hay una investigación, y hay un rollo que todos los que hemos pasado por ahí lo sabemos, pero es parte de, no es tu mala suerte, es el proceso. Entonces, si hay un delito, algún maltrato contra un animal, y ustedes lo conocen y lo ven, no lo denuncien en Twitter, no lo denuncien en Facebook, acudan ante las autoridades y entiendan que denunciar implica una responsabilidad. No se vale andar pidiendo a las autoridades un castigo y cuando ya existe, por lo menos en su estado, esa posibilidad, ustedes no van a denunciarlo, porque entonces ¿para qué hacemos tanto ruido? ¿Para que alguien lo haga? Es lo que hacemos siempre los mexicanos, la verdad. Que alguien lo rescate, que alguien lo ayude, que alguien haga algo. ¿Y por qué no lo haces tú? No podemos cambiar el mundo, me queda clarísimo, pero sí podemos cambiar el mundo de una persona o de un animal. Y por eso les explicaba hace rato que las palabras, que tus sentimientos de tristeza no sirven de nada si no se convierten en una acción que desemboque en una consecuencia. Ahora, a lo mejor ustedes podrán decir, bueno, sí, pero esos son casos extremos. ¿Qué sucede? ¿Cómo podemos ayudar de manera más práctica? Existe una cosa que se llama la escalera de la violencia, que es el proyecto que nosotros trabajamos como asociación y que le explicamos a la gente que todos la vivimos y sucede en todos los hogares, en los suyos, en el mío y en el de todas las personas de todo el mundo. Y consiste en lo siguiente: en una familia promedio, papá llega a casa con una serie de violencia, de presiones, de cosas, tensiones acumuladas, por muchas razones, todos las tenemos diferentes, pero finalmente así es. Y llega papá a casa con esas presiones acumuladas, y entonces se desquita con mamá. Y empieza la violencia contra la mujer, la violencia intrafamiliar, la violencia sexual, física, verbal, combinada, como ustedes quieran, pero finalmente así sucede. Y entonces la mamá no se pone al tú por tú con el papá porque le va peor, y entonces la acumula como una olla express. Y entonces se desquita con el hijo adolescente porque dejó la ropa tirada, porque no sacó buenas calificaciones, por lo que tú quieras. Y entonces el hijo adolescente no se pone al tú por tú con la mamá, en el mejor de los casos, y se desquita contra el hijo más pequeño. Lo sapea, lo encierra en el closet, le pone apodos, le empieza a hacer bullying, etc. Entonces el problema de estas cosas es que el niño pequeño aprende que si papá agrede a mamá, mamá agrede a mi hermano y mi hermano me agrede a mí, lo lógico y lo correcto y lo normal en la vida es desquitarse para abajo contra el que no se puede defender. Pues ¿contra quién se desquita ese niño que es el humano más pequeño en esa casa? Si tiene un perro o un gato, se desquita contra ese animal. Y entonces el problema del maltrato animal es que no termina en el maltrato animal, porque ese niño aprende ese patrón de conducta, va a la escuela, empieza a hacer bullying, se junta con otros niños que reciben violencia en su casa y buscan entre los niños de su escuela algún niño o niña que consideran inferior o diferente a ellos y lo molestan. Y esta escalera de violencia se repite hasta convertirse en una espiral de violencia. Aquí es la parte donde todas las mujeres les sale la paquita del barro que llevan dentro y dicen, claro, es que los hombres son unos malditos, claro. Pues ahí es donde dicen, claro, mendigos hombres. Y yo les pregunto, ¿y en los hogares donde hay una madre soltera no hay violencia? ¿En los lugares donde a lo mejor no hay ni padre ni madre, donde son huérfanos, no hay violencia? Claro que siempre hay violencia en las familias. Y normalmente quien ejerce el primer momento de violencia en estas familias es la persona que se convierte en el principal proveedor económico o de fortaleza física en una familia. Por eso al principio te hablé de una familia promedio, porque finalmente hoy hay tantos tipos de familias que ya es difícil hablar de eso. Pero siempre hay una persona que la ejerce, y todos lo hemos vivido. Todos nos hemos desquitado contra alguien que no tiene la culpa, y después dices, chin, creo que no le tendría que haber hablado así, creo que me pasé, creo que exageré, pero te das cuenta ya que lo hiciste. O a todos nos ha pasado que te tiren hasta por debajo del agua y dices, oye, espérate, ¿yo qué culpa tengo? Porque todos hemos estado en los dos lados, ¿no? Y el peligro de la escalera de la violencia es que lo hacemos de manera inconsciente.
Finalmente, lo que podemos hacer para tratar de cambiar estas cosas es que los adultos somos personas difíciles de cambiar nuestros hábitos de comportamiento y de pensamiento, pero los niños no, son como esponjitas y aprenden rápidamente los patrones de conducta de los padres. Como dije hace rato, la violencia empieza en casa, pero la paz y la educación también. Y entonces a través de los niños podemos generar un mejor cambio y de la educación. La educación es la mejor medicina para los problemas de la sociedad. Pero el problema principal de la educación en México es que siempre se habla de los niños como el futuro de México. Y perdón, pero los niños no son el futuro, son el presente, porque si no los educamos hoy de manera diferente, cuando sean adultos va a ser muy tarde, van a estar peor que nosotros. Entonces tendríamos que hacer cambios importantes en la educación familiar, personal y por supuesto académica. Esas materias asquerosas de ética y de civismo, los que las han utilizado, no me van a dejar mentir, te sirven para memorizarte una cantidad enorme de datos que después del examen no te acuerdas de nada. Y yo pregunto, ¿qué no la ética y el civismo deberían ser materias prácticas? ¿Qué no deberíamos de aprender a llevar en la vida diaria una conducta ética, una conducta cívica? ¿Por qué tienen que ser de memoria y de choros que no sirven de nada? El servicio social es una cosa importante, los que lo hemos practicado en las universidades, pero solo se da en las universidades. ¿Cuántas personas a nivel general tienen acceso a la educación superior? Muy pocas. Y entonces muy pocas no nada más no tienen una profesión en ese sentido, sino que no viven esa experiencia. Nosotros proponemos un servicio social interescolar en las escuelas, no hacia su comunidad, hacia su propia escuela, donde los de prepa trabajan para los de secundaria trabajan para los de primaria trabajan para preescolar. Y entonces el grande protege, ayuda, beneficia al más pequeño, inmediato pequeño. Y entonces estos niños cuando entran a la escuela y que ven a estos gigantes, en lugar de sentirse como aterrados por estos que no conocen, se sienten protegidos porque les ayuda y no saben qué buenos resultados han tenido en las escuelas donde lo hemos aplicado, porque ha habido una enorme disminución en los casos de bullying, muchísimo, porque los niños y la relación que existe cambia. Acuérdense ustedes cuando iban en la escuela, tú nunca te acuerdas de los de abajo, te acuerdas de los de arriba, porque volteas para arriba, quieres ser como los grandes, los que están abajo a ti no te importan. Esto está cambiando mucho, estas cosas. Finalmente, para terminar mi conferencia, les cuento que hay muchas cosas que podemos hacer. En la página de El Muro, que es la asociación de la cual soy presidente, si alguien la quiere anotar, es www.elmuro.org.mx, van a encontrar una lista de productos que no experimentan en animales y que se venden en todos los supermercados de nuestro país. No sabemos que muchas de estas empresas, que son productos buenísimos, hacen productos de excelente calidad, pero que torturan animales para tenerlos. Y no estoy hablando de medicamentos para salvarle la vida a nadie, estoy hablando del tinte para el cabello, del rímel, del barniz de uñas, del limpiador de hornos, del cloro, de jabón, de shampoo, de cosas que no tendrían por qué torturar a ningún ser vivo para que tú lo puedas usar, pero lo hacen. En la página del Muro está esta lista donde pueden descargar, pueden compartir, pueden imprimir, pueden mandar por mail y pueden cambiar sus hábitos de consumo y cuando vayan al súper comprar los que no experimentan en lugar de los que sí. Y cuestan prácticamente lo mismo, están en el mismo pasillo. Otra cosa que podemos hacer es difundir toda la información que les estoy contando, que está en nuestra página, están los videos que les he platicado, está esta misma conferencia que estoy dando yo, dada por mí, el video completo. Y finalmente, recordarles que ustedes viven en esta hermosa ciudad de Guadalajara, que de verdad yo quiero mucho. Yo les contaba a los organizadores 8 años seguidos viniendo a trabajar todas las semanas porque soy maestro de Tec de Monterrey. Entonces de verdad quiero mucho esta ciudad. Pero también me he dado cuenta que los problemas están creciendo y que el tráfico cada vez es más, que el calor cada vez es más, porque antes Guadalajara no tenía el clima que tiene ahora. Las cosas están cambiando y así como ha cambiado el tráfico y ha cambiado la temperatura, han aumentado dramáticamente los índices de violencia. Yo que vengo del DF, mis alumnos del TEC me dicen: Beto, cuidado, si se te mete una camioneta o algo ni los voltees a ver. Y vengo del DF, y antes a la gente le daba miedo ir al DF. Y les doy a decir una cosa, a ustedes les da risa porque viven aquí, pero yo me siento más seguro en el DF que aquí. Y no es porque sea más seguro allá, es porque estoy acostumbrado a la violencia que hay allá, que es diferente. Pero no estoy acostumbrado a la violencia que hay aquí, y aquí no había violencia antes de ese tipo. Y ahora ya hay. Y ustedes ya se acostumbraron. Y ahora tú ves las noticias, y lo normal es oír del ahorcado, del decapitado, del baleado, cuando antes eso nos asustaba. Y ahora es lo normal, es el muerto nuestro de cada día. Sale diario en las noticias locales. Los secuestros, los narcobloqueos. Hace poco estaba trabajando en Monterrey, y con eso termino, una
una ciudad que, al igual que Guadalajara, creció muchísimo, es igual muy importante, no tenía índices de violencia tan alta y hoy comparte índices similares a los que suceden aquí en su ciudad respecto a este tipo de situaciones. Y estaba trabajando este tipo de conferencias y doy una actividad también para niños. Y es una actividad en la cual eran niños de escasos recursos, entre 10 y 12 años, y les ponía yo a dibujar qué querían ser cuando fueran grandes para conocer sus aspiraciones y saber un poco cómo abordarlos. Y de este grupo, la gran mayoría me dibujó que cuando fueran grandes querían ser sicarios. ¿Ah? Y yo me impacté, porque era la primera vez que daba esa actividad. Ahora, desgraciadamente, les confieso que es lo más común. Lo más común en los sectores más bajos de nuestra sociedad es lo más común que me pase. Lo raro es cuando no me dibujan eso. Pero la primera vez que me pasó me impactó. Y entonces no supe qué hacer y les pregunté por qué querían ser sicarios. Y su respuesta fue la siguiente. Beto, ¿cómo que por qué? Les va muy bien, son muy famosos, todo el mundo los respeta, tienen mucho dinero y manejan unas trocas bien chidas. Lo más terrible de sus respuestas es que no era una respuesta que habían oído en su casa, sino que era una respuesta totalmente razonada y justificada. Las mismas razones por las que ellos querían ser sicarios son las razones por las cuales nosotros antes queríamos ser maestros, doctores, profesores, policías, bomberos, lo que quieras. A lo mejor después cambia, pero cuando eres niño juegas a eso. Y estos niños están creciendo con esa idea. ¿Y saben qué es lo peor de todo esto? Que aunque tú les digas una beca para Harvard o para la mejor universidad del mundo, les va a tomar 20 años poder estudiar y salir de las condiciones en las que actualmente están viviendo. En cambio, si se enlistan en las filas del crimen organizado, van a cambiar su vida más rápido. Inmediatamente. Esa es la realidad de nuestro país. Y entonces no es casualidad que los grupos del crimen organizado estén reclutando cada vez más a jóvenes y niños a sus filas. Pero como son muy chiquitos, no los obligan a matar personas. ¿Saben qué es lo que hacen? Los obligan a descuartizar perros vivos y sobre todo cachorros, para enfrentar a los niños a acciones crueles, violentas y sanguinarias y medir su temple, su personalidad y su carácter. Y sobre todo acostumbrarlos a cometer acciones en contra de seres indefensos que no tienen la culpa de nada, como una persona que es secuestrada. Y como dice un sicario después, secuestrar, torturar, mutilar o matar a una persona es bien fácil, pues hasta te pagan por ello. Y esa es nuestra realidad hoy en nuestro país. Si no entendemos que el maltrato animal está estrechamente relacionado y vinculado con la violencia contra los humanos, no vamos a mejorar muchas cosas. No es la única manera, Ojalá, sería muy fácil la receta para curar todo. Hay muchas condiciones que están involucradas, pero esta es una muy buena, que podríamos implementar de manera sencilla, y entonces ayudamos a los animales, qué bueno, pero nos ayudamos a nosotros, los humanos. ¿Hasta cuándo las autoridades van a entender eso? El maltrato animal deriva siempre en violencia contra las personas. Eso de que el niño patea al perro y que, ay, que no importa, no se importa. No está bien. Claro, no significa que si un niño patea a un perro va a ser un asesino serial, pero si ese niño empieza a divertirse con esas acciones y empieza a frecuentarlas y nosotros las premiamos y empezamos a permitir que suceda, puede empezar a generarse un problema que, si no se detiene, puede llegar a desembocar en una acción cruel después. Esa es la escalera de la violencia. Yo les quiero decir por último la frase que decía Mahatma Gandhi, esta persona que decía que el nivel de una cultura o de una civilización se puede medir por el trato que da a sus animales. Y a lo mejor esta frase, que suena como de Disney y tan bonita, que aparentemente no tiene mucho sentido, cobra sentido cuando entendemos esto que acabo de explicar el día de hoy. Porque como son lo menos importante de nuestra sociedad, si ellos están protegidos, imagínense lo que está arriba, pues va a estar mejor. Pero como son el primer peldaño en la escalera de la violencia, si no se frena la violencia ahí, sigue escalando. Albert Einstein, uno de los genios más grandes de nuestra civilización, dijo que el mundo era un lugar muy peligroso para vivir, pero no por la gente mala que había. Porque últimamente se ha puesto mucho de moda estos hashtags que ponen en Twitter y demás, que ponen, somos más los buenos. Digo, pues ¿viven en Disney o dónde viven? No somos más los buenos, perdón. La buena noticia es que tampoco son más los malos. La realidad es que son muchos más los indiferentes. Esos abundan por todos lados. ¿De qué lado del muro estás? ¿Del que construye o del que destruye? ¿Del que se quiere sumar o del que es indiferente? ¿Del que se queja pero no propone? ¿Del que espera que alguien haga algo o del que quiere tomar acción? Ojalá que estés de nuestro lado del muro. Muchas gracias a todos por su atención. Que pasen una buena tarde.
Bueno,